Bueno, ahí estamos viendo el cartelito que dice en vivo, así Ay, que este, imaginamos que ahí están llegando de a poquito. Esto es raro, ya todas y todos también les habrá sucedido lo mismo, esto de estar hablando, eh, imaginando quién está del otro lado. Así que les estamos imaginando mientras van llegando. Yo soy Laura Finger, integrante de Verde Violeta Cuentos. yo soy Silvina Mennuti, integrante de Verde Violeta Cuentos, y les doy la bienvenida también, junto con Laura. Bueno, estamos aquí, cada una en su casa, ¿no? En Caballito, en Villa Lugano, pero compartiendo este espacio, que es el espacio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, en este ciclo de comunidades educativas. eh, bueno, a compartir un poco algunos pensamientos y algunas experiencias y algunas sugerencias, si se nos permite, en relación a la narración, a la escuela, al relato, en fin, a la comunicación. Así que, Vam- Vamos a esperar un minuto a ver si van llegando. Nosotras no vemos de acá si van llegando o no. Suponemos que sí. A ver. bien, vamos a dejar sobre el final de la charla, porque esto en definitiva va a ser una charla, vamos a dejar un momento para preguntas, para comentarios. Ustedes saben que pueden ahí en el Facebook ir poniendo comentarios y preguntas, que acá Lía y Tomás, que son quienes están sosteniendo esta transmisión y ahí haciéndonos el apoyo a nosotras, nos van a ir pasando las preguntas. Así que ahí ya nos están diciendo que Andrea de las Flores está saludando, así que sepan que Ay, pueden las publicar y flores. nosotras nos llega, por acá por el chat privado nos llega lo que van diciendo para poder interactuar. También Emires desde el Bolsón, así que va llegando la gente. Vamos a dar un minutito más para que se vayan acomodando, para que se traigan el tecito, el mate, un vasito de agua. Yo Y tengo mi té acá. vos te trajiste el té, yo no, ya tomé uno antes para tener la garganta lista. Les contamos, porque nosotras somos narradoras, entonces no podemos parar de contar ni de hablar, que estamos un poco nerviosas, pero Sí. estamos muy contentas de estar aquí y poder compartir. Aquí alguien de Chaco, ¿no? Así que las flores del Bolsón, Chaco, y van llegando y van llegando. Nos Es- están contando Nos están a través del contando. chat quienes aparecen. Así que si no nombramos a alguien, Silvia desde Quito, Ecuador. Uy, Bien. qué increíble esto, ¿no? De las ventanitas, porque uno llega a lugares que no conoce, que no sabe si algún día va a estar de manera presencial, pero vieron qué pasa con los cuentos, que uno puede viajar a todas partes. Y en este Desde, tiempo queda demostrado. desde Escalada, desde La Plata, ¿no? Y de alguna manera eh, las estamos viendo, ¿no? Con este poder que tiene la palabra y la posibilidad de instalar a quién y dónde, ¿no? Ahí tenemos quiénes, tenemos dónde, y qué están haciendo, que es escuchando y mirando, ¿no? Una tríada indispensable cuando se va a contar un cuento, cuando se va a narrar. Poder rápidamente establecer quién qué hace, pero ya me estoy adelantando, ¿viste? ¿Quién qué hace y dónde? Somos ya 70 personas, dicen, así que ahora sí estamos como para empezar. Estamos para empezar. Había una vez, Érase que se era. dicen que dicen, Pues señora, pues señor, había y no había una vez, sucedió hace muchos, muchos años, será una volta. y así podríamos seguir diciendo fórmulas, estas palabras mágicas que funcionan como llave, como apertura, ¿no? Sí, ahora que escucharon el había una vez, todos están seguros que esta charla está por comenzar. Así que vamos para adelante, porque con el había una vez se establece una convención en la cabeza del otro y resuena y en el corazón también esa invitación a irse a otro universo,
a salir de lo cotidiano para entrar en otro lugar a través de las historias, ¿no? Así es, ¿no? Estas eh, pequeñas fórmulas que operan como llave, ¿no? La palabra como llave que puede abrir, dice Laura Debetach. Así que, Sí. Y bueno, y en estos tiempos de pandemia, donde estamos cada uno en su casa, o en otra casa, pero en un lugar donde nos tenemos que quedar y donde a través de las ventanitas lo que compartimos o las palabras que compartimos o que aparecen más a menudo es apagar el micrófono, ay, encender el micrófono, ay, no se escucha, uy, se tildó, ay, está congelada, uy, la internet, ¿no? Abrí la cámara, apaguemos la cámara. ¿Qué pasa si compartimos el había una vez? Y con ese había una vez hacemos que los cuadrados se conviertan en una ronda. ¿Qué ¿no? pasa? Volver al círculo. Acá y al círculo van llegando, nos dicen, desde Mendoza, el Tabacal, Orán, Salta, de Coronel de Dorrego, de San Pedro, de Caballito, de Lanús. Así que este Ah, círculo se va haciendo cada vez más grande. eh, Volver al círculo, como hace miles y miles de años, donde hombres y mujeres se sentaban en círculo, una ronda alrededor del fuego, de ese fuego que calentaba, que tal vez calentaba la comida, que calentaba las manos, que calentaba las almas, que iluminaba, ese círculo donde todos estaban a la misma distancia, donde podían mirarse a los ojos, podían escucharse, esos círculos donde seguramente se contaba acerca de los ciclos de la luna, se contaba acerca de los nacimientos, de las muertes, esos círculos donde, imagino, que algún día llegó un cazador diciendo que había cazado un animal de 4 cabezas. ¿Mm? Mentira, mentira. Pero ahí nació la posibilidad de la ficción. Ahí hombres y mujeres supieron que además de contar lo que sucedía, lo que sentían, podían empezar a contar aquello que imaginaban, ¿no? La ficción, la palabra poetizando sentimientos, poetizando objetos, poetizando acciones, poetizando sensaciones. La palabra en círculo, rodando. Y bueno, vamos a hacer este círculo y vamos a empezar con un cuento. Entonces yo, mira, me voy al círculo para poder A ver, escucharte mejor. ahí está. Había una vez un nene que se llamaba Bastián. Bastián estaba sentado en el patio de su casa y pensaba, oh, estoy aburrido, no sé qué hacer. Ya jugué a la pelota, a saltar, con las figuritas. Miré los libros. ¡Oh, estoy aburrido, aburrido! De pronto se le ocurrió una idea buenísima. Pensó que si juntaba todas las sillas de la casa, podía armar un cohete para ir a la luna. Y eso hizo. Buscó todas las sillas que había en la casa, las puso una detrás de la otra y se armó un cohete precioso. Tan hermoso estaba que llamó a sus amigos de la casa de al lado para que fueran a jugar con él. ¡Dora! ¡Eduardo! ¿Qué? Vengan pronto, que me armé un cohete para ir a la luna. Dora y Eduardo rápidamente se fueron para el patio de la casa de Bastián y cuando llegaron y vieron ese cohete no lo podían creer de lo hermoso que estaba. Se prepararon para viajar. Bastián se sentó adelante, atrás Dora y atrás Eduardo. ¡A ponerse los cascos! ¡Cinturones de seguridad! 3, 2, 1, 0. Y ahí se fue el cohete por el espacio infinito, viajaron, establecieron las estrellas, los asteroides, y de repente llegaron a la luna. Se bajaron. Pero acá no hay nada, dijo Dora. No hay ni una flor, ni un león. No hay nada. Esto es pura luna, pura luna. Pero de repente aparecieron los lunitas. Mip, 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 mip.
Hola chicos, ¿cómo están? Nosotros somos los Lunitas. ¿Quieren jugar con nosotros? Los chicos no lo podían creer. Los mismísimos habitantes de la luna habían ido a recibirlos y estaban ahí. Claro que se pusieron a jugar. Jugaron a la mancha, a las escondidas, a la pelota, a la ronda, se contaron cuentos, dijeron adivinanzas. Tanto se pasó el tiempo que Dora sintió hambre y pensó que lo mejor era volver a casa, porque la verdad que ya era la hora de la merienda y además no le había avisado nada a su mamá de que se había ido de viaje a la luna, se iba a preocupar. Así que saludaron a los lunitas y se volvieron al cohete. Se prepararon para viajar. Bastián adelante, que era el capitán, atrás Dora, atrás Eduardo. ¡A ponerse los cascos! ¡Cinturones de seguridad! 3, 2, 1, 0. Y ahí se fue el cohete por el espacio infinito, viajaron, atravesaron los asteroides, pasaron por donde estaban las estrellas. ¡Ay! Aterrizaron justito en el patio de la casa de Bastián. Tenían un cansancio. Dora y Eduardo se fueron para su casa, así tomaban la merienda. Y Bastián se fue a la cocina con la mamá, se puso a merendar y así se fue pasando el tiempo. Pasó la cena, llegó la hora de dormir y cuando se fue a su habitación porque estaba cansado, pasó por el patio y vio las sillas del cohete y pensó que lo mejor era acomodar un poco las sillas para ayudar a la mamá. Así que sacó una, otra, y cuando fue a sacar la última silla, ahí mismo, en esa última silla, había un lunita. Hola Bastián, ¿cómo te va? Me vine en el cohete porque quería ver cómo era tu patio y cómo eran tus juguetes. Ay, no, 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 Lunita, no, no lo puedo creer. Mañana tengo que ir a la escuela. ¿Cómo hago yo para llevarte a tu casa, eh? No te preocupes, mi mamá me busca. Así se fue el Lunita a buscar los juguetes de Bastián en el patio, a mirar cómo eran sus cosas, mientras esperaba que su mamá lo busque. Y Bastián se fue a lavar los dientes, se puso el pijama, se metió en la cama. Al lado de la cama había una ventana. Y cuando él se acostó a dormir, por esa ventana se veía la luna. De pronto Bastián vio que de la luna salía un rayo plateado. El rayo plateado llegaba hasta su patio y cuando llegó ahí al patio, el lunita se montó sobre el rayo como a caballo y se fue hasta la luna. Cuando pasó por al lado de la ventana de Bastián, le gritó: ¡Chao, Bastián, que descanses! ¡Hasta la próxima! Y Bastián, que estaba dormido, le dijo: ¡Chao, Lulita! ¡Ay, hasta la próxima, que descanses! Y se durmió. Y colorín colorado, este cuento del viaje a la luna se ha terminado. ¿Y de quién es ese cuento que contaste, Silvi? Un cuento que se llama El viaje a la luna y es de Marta Salotti. ¿No? Y seguro que ahí desde Tres Arroyos, desde Concordia, desde Chosmalal, Edo, Neuquén, de todos los lugares que nos están poniendo, por un ratito nos dio ganas de estar en ese cohete y viajar a la luna, ¿no? O vaya a saber qué a cada uno de nosotros se nos movió, se nos activó en esta escucha compartida y en esta posibilidad de que Silvina cuenta y quienes la escuchamos completamos en nuestra cabeza con las imágenes que podemos generar, ¿no? La voz como dadora de sentido. Dice Janet Pankowski que la narración sucede en la mirada de quien escucha, ¿no? Por supuesto que esta era virtual a todas y a todos nos confronta con encontrar nuevas formas y nuevos modos, y sin embargo, aunque uno siempre pensó que la narración oral requiere de la presencia,
cercana de quien está. La verdad que lo que venimos viviendo y experimentando es que la fuerza de la palabra poética, la fuerza de alguien, de un adulto en este caso, de una persona distinta a nosotros, que decide compartir la palabra y que nos mira, porque aunque uno, y esto les debe pasar a ustedes como docentes, aunque claramente uno está en su casa y detrás de una pantalla, una está mirando, está atenta, está percibiendo, está aprendiendo a leer qué pasa en esas caritas que están en esos cuadrados, ¿no? Y entonces que haya alguien allí que está contándonos y todos que estamos de este lado escuchando y contribuyendo a armar esa historia que no está sucediendo en la realidad, que no tiene, ¿no? No tiene carne, no tiene sustancia, aquí no estaban las sillas, aquí no estaba Bastián, y sin embargo estaban aquí y estaban aquí, ¿no? Acá nosotras nos hemos anotado al costadito algún punteo para no olvidarnos, así que si nos ven cada tanto mirar, tiene que ver con cómo nos vamos organizando los turnos de habla y las comunicaciones. Sí, es una invitación el cuento a reconectar con la emoción más antigua, ¿no? Con la escucha. Y con esto está bueno esto que vos decís, la emoción más antigua. Eh, Cada vez que escuchamos un cuento hay una memoria ancestral, hay un volver, ¿no? Hacia atrás, donde volvemos a esa ronda junto al fuego, donde tal vez estamos volviendo a estar arropados en una cama, donde un adulto significativo para nosotras ha sido quien nos ha contado, o una mamá, o un papá, una abuela, un hermano mayor, una tía, la señora que nos cuidaba, la maestra del jardín, un profesor en la secundaria. Cada vez que escuchamos de nuevo un cuento, hay, ¿no? Se produce como unas realidades paralelas donde estamos atravesados por cientos de personas que han escuchado y por tantas otras personas que nos han contado y nos han hecho escuchar. Por eso es una experiencia vivencial de una naturaleza única. Sí, además compartir la escucha es decirle al otro, me importás. Es decirle, me quedo acá con vos, ¿no? Tiene que ver con el afecto, compartir un cuento. Y todo tiene que ver con el afecto. O Y en sea que estos tiene, tiempos de ventanitas, poder tener tiempo para compartir el afecto a través de un cuento es muy importante. y la narración, ¿no? Como un hecho artístico, como un hecho estético. Sabemos que una puede elegir las fuentes de las cuales puede nutrirse como narradora, pueden ser los cuentos de tradición oral, los cuentos literarios, propias creaciones, cuentos autobiográficos. Y además de ser un hecho artístico y un hecho estético, es un acto de comunicación, porque aunque quien está escuchando no está hablando, se produce una situación de diálogo. Quien cuenta, cuenta con quienes les escucha. Cuentan con quienes les escucha que están imaginando, completando y que devuelven una mirada de asombro, devuelven una mirada de ternura. Se produce, nosotras decimos a veces, especialmente en los niños, el síndrome de la mandíbula caída, ¿no? Los niños empiezan a escuchar y uno ve que de repente sucede, ¿no? Y quien está contando está leyendo esos cuerpos, ¿no? Muchas veces nos ha pasado en la época de la presencialidad, pero también ahora a partir de la ventanita, que una vez que quien escucha relaja el cuerpo. A veces en las escuelas pasaba que directamente los chicos se tiraban al suelo y a nosotras nos encantaba eso y ustedes sabrán que tal vez algunas colegas, maestras, rápidamente decían, Lautaro, siéntese derecho. Y para nosotras que Lautaro estuviera despatarrado en el piso tenía que ver con que estaba absolutamente entregado en una escucha gozosa y plena, ¿no? Y en tanto acto de comunicación, en esto de valorar el diálogo, es tener en cuenta la elocuencia del interlocutor, aquel que está escuchando pero que está completando, que está haciendo sus propias imágenes, que tal vez está dotando de un sentido que nosotras no habíamos detectado, un sentido distinto a partir de lo que nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras miradas están haciendo con ese material elegido.
Sí, que ¿no? parece como que no están haciendo nada los chicos y están haciendo mucho, porque están imaginando, están creando, se están emocionando, están rememorando vivencias, están asociando. Entonces, en esa mandíbula caída y despatarrado en el suelo, hay todo un movimiento interno que es riquísimo y es lo mejor que puede suceder. Por eso la importancia de pensar qué pasa en la escuela, ¿no? Llevándolo a la escuela, qué pasa con todo esto en la escuela, eh, y, y- y en qué lugar se ponen los cuentos, ¿no? En un lugar, en el lugar de disfrute tienen que estar los cuentos en la escuela. Que el cuento sea un momento de disfrute, salir de lo cotidiano para poder compartir, disfrutar, escucharse. Eso es importante. Todo lo otro que tiene que ver con el diseño curricular, las bajadas de programa que hay que cumplir, bueno, todo va a suceder igual, pero si sucede a partir de un cuento disfrutado y compartido, es mejor, es muchísimo mejor. Em, Sí, esta posibilidad, ¿no? Cuando estamos hablando, especialmente en esta charla de la escuela, estamos asumiendo que estamos hablando de la escuela en casa, ¿no? Esta escuela que nos toca en el mundo entero estar atravesando ahora y aplica absolutamente, ¿no? Eh, revalorizar, revalorizar el momento del cuento como el momento de vínculo, como el momento de goce estético, de placer artístico, de contacto con las emociones y con lo vivencial, ¿no? ¿Qué lugar ocupan las vivencias y las emociones en la escuela en general y en la escuela en casa en particular? Donde los niños, las niñas deben estar silenciados, ¿no? Y es más, aparece el microfonito rojo y tachado. Nos ponemos a pensar en eso, es bastante fuerte. Vuelvo a lo de las vivencias, ¿no? Mientras preparábamos esta charla habíamos estado leyendo algunos materiales y encontramos uno de Laura Debetach. eh, ahí miren, ahí pone Claudia Quiroga, mi abuelo Raúl me contaba en las siestas, Ujú. siempre le pedía el mismo cuento, el del lago Titicaca que me inventó, ¿no? Cómo rápidamente cuando escuchamos un cuento se nos activan a los otros narradores que hemos tenido y los otros recorridos que hemos hecho. Entonces, eh, como dice Silvi, todo lo curricular va a ocurrir, pero no menoscabemos lo que sucede cuando la palabra poética atraviesa a quien nos escucha, porque se abre un universo inesperado. Silvi, vos ahí vas a decir algo. Después vuelvo a Debetach. Dale, dale. Bueno, no, me acordé, con esto que decía Claudia Quiroga, me acordé de un abuelo que conocí en José Cepaz, que me contaba que su abuelo lo sentaba en ronda en la cocina, que prendía un fueguito en el suelo para contarles historias, ponía una chapa y carbones y encendía un fueguito y mientras le contaba las historias a ellos, tiraba azúcar sobre el fueguito y entonces la cocina olía a caramelo. Y al leer lo que decía Claudia y escucharte a vos cuando lo comentabas, se me vino el aroma del caramelo en el aire de esa cocina, porque fue, las historias que una escucha que traen otras historias que están guardadas, ¿no? Que traen también textos internos que vamos rememorando, y todo eso es un ida y vuelta y un puente, y todo tiene que ver con el afecto y poder desescolarizar el cuento, ¿no? Sacarlo de ese lugar de, de evaluación, de que nos van a hacer las preguntas, de que hay que saber quiénes son los personajes, que cuál es el núcleo de la situación, de cuál es el desenlace, de que el nudo y todas esas cosas que van a suceder igual, pero si suceden a partir de historias que tienen que ver con el disfrute, van a suceder más natural y mejor. Bien, ¿no? Ahí les comparto el pedacito que habíamos estado leyendo de Laura Debetach acerca de las vivencias, ¿no? En relación a esto de qué lugar le damos a las vivencias, ¿no? ¿Cuál es la jerarquía o el prestigio que se le da a la vivencia en relación a otras
cuestiones que pasan con el aula en casa o con el aula en presencia. Entonces ella cuenta en este artículo que está recopilado en Oficio de Palabrera, cuenta que cuando ella era chica, en el grado, en una oportunidad, le pidieron que escribiera composición, tema, el Día de la Independencia. Y que ella se sintió muy feliz porque a ella le gustaba escribir y sintió que era la posibilidad de manejar historias, y entonces escribió, entregó el cuaderno y desde el frente la maestra la llamó diciéndole, ¿esto lo escribió usted, fulana? Ella en el artículo dice que en esa época a los alumnos se los llamaba por usted y por el apellido, ¿no? Y entonces en esa exhibición de su cuaderno escrito, que se lo entregó y que ella recibió con las manos abiertas, y que recibió el cuaderno y el oprobio porque ella había escrito acerca de bosques, de chicas tristes, de mariposas, y que igual había filtrado algo en relación al Día de la Independencia, porque esa era la consigna, ¿no? Y entonces les leo textual cómo cierra Laura esta anécdota que cuenta. Dice, nuestras vivencias y nuestros tiempos, algo también importante nos parece para pensar en relación a los tiempos, eran ignorados. Se suponía que veníamos al mundo con la ciencia infusa de los temas capitales de la escuela. La importancia de la vivencia no había sido reconocida por aquellos pagos. Y si teníamos o no teníamos vivencias de las cosas, importaba un rabanito. El mundo era así. ¿Cómo es el mundo? ¿Es así? ¿O queremos que sea así? Ahora en la escuela, ¿no? Eh, el compartir una ronda de cuentos además produce algunos fenómenos, eh, entre comillas, contradictorios, ¿no? Porque se produce un vínculo íntimo entre quien narra y quien escucha, ese que escucha que está ahí en contacto con con las imágenes que genera a partir de lo que escucha, ¿no? Esto que decíamos hoy, la narración sucede en la mirada de quien escucha, en contacto con las emociones que se le despiertan, un vínculo íntimo, pero al mismo tiempo colectivo, porque estamos muchos. Esto también es algo también a tener en cuenta, ¿no? ¿Qué Sí, pasa con la grupalidad, con la escucha compartida? Algo que es sí, y hay algo, individual y social, íntimo y colectivo. sí. Y bueno, algo que sucede también, ¿vieron cuando vamos a ver una obra de teatro o vamos al cine y salimos y comentamos y nos contamos y cada uno da su opinión y lo que le produjo y lo que sintió y lo que se acordó? Bueno, cuando estamos llevándolo a la escuela en una situación normal, digamos, de presencialidad, el poder tener un espacio después de las narraciones para los comentarios posteriores es casi tan importante como el cuento, pero un momento en donde todo ese burbujeo que se produce en el corazón y en el cuerpo al escuchar, al compartir, el querer decir lo que nos pasó, ¿no? Sucede con los niños y las niñas, que tener ese espacio en donde comentar naturalmente algo que tenga que ver con la historia o no, algo que asociaron, algo que pensaron, en ese ratito de compartir lo que les pasó, las vivencias, o algo que tenga que ver con el cuento, es muy importante, porque a partir de esos comentarios posteriores, de ese ratito, las maestras, los maestros, la narradora que está al frente del grupo, pero bueno, llevándolo a la escuela, la maestra o el maestro puede hasta repensar lo que quería hacer con sus alumnos después, ¿no? Hay mucha riqueza en esos comentarios posteriores, hay todo un universo por descubrir que hace que después encaminemos para el lado que los chicos necesitan, sacamos ideas, hay un montón de cosas que se pueden hacer a partir de esos comentarios posteriores. Eh, y todo eso, ¿cómo lo hacemos después acá en la virtualidad? Porque esto está todo pensado o hablado en relación a la escuela, en una situación normal, pero ahora que estamos con las ventanitas y que están los maestros, las maestras reinventándose para poder llevar adelante la tarea escolar,
miren si frente a tanto cambio y tantas emociones que aparecen, ¿no?, a flor de piel con esta situación, miren si los cuentos no tienen que ser sostén. Los cuentos y lo que suceda después de los cuentos. Nos comentaba una narradora conocida que había narrado un cuento a sus alumnos y que los chicos después tocaban la pantalla y le tiraban besos y ninguno se movió de esa pantalla, ninguno se salió de las ventanitas porque el cuento les había llegado al corazón y se habían desarmado las ventanas y la pantalla se había fumado y ella sintió por un momento que la ronda era redonda y que estaba con ellos igual. Entonces, la maravilla de la palabra logra eso, ¿no? Y pienso que eso también hace que todo lo demás, que tiene que ver con las evaluaciones, con el si repiten o no repiten, y cómo llego para fin de año, para todos es nuevo, pero los cuentos no pueden faltar, son sostén, son emoción pura, son puente, y tienen que ver con los afectos, y el afecto es lo que mueve el mundo. Y como si eso no fuera suficiente, ¿saben la cantidad de procesos cognitivos que entran en juego cuando alguien escucha un cuento? ¿No? Atención, memoria, funciones ejecutivas, se desarrolla un pensamiento narrador, ¿no? Y además estamos revalorizando la oralidad, ¿no? La oralidad, esto propio de los seres humanos que desde que empezamos a hablar, empezamos a elaborar discursos narrativos, ¿no? Ya los niños, cuando pequeñitos, pequeñitos, nos cuentan lo que hicieron, nos cuentan lo que hicieron, nos preguntan qué hicimos, ¿no? Acá algunos comentarios muy lindos. eh, Liliana Verónica Alguero que dice despedagogizar la lectura, ¿no? La lectura, la literatura, el momento del cuento, que dice aquí Liliana, que también lo menciona Jorge La Rosa. Claro, la seño Silvina que dice tenemos la oportunidad de compartir arte, para mí poder socializar una obra es súper importante, para que otros tengan esa posibilidad de goce de la literatura. La Biblia de la UNO dice se extraña ese vínculo y ese espacio de conversación luego de la lectura compartida, el intercambio. María Fernanda Ranz dice, la riqueza de la escucha es inmensa porque es la disparadora para que ellos busquen qué leer. Porque es disparadora para que sucedan muchas cosas, ¿no? Para que busquen qué leer, para que busquen qué contar. Esta posibilidad de que escuchar también habilita la palabra de los otros, de las otras. Y me quedé pensando en esto que decías también, Silvi, ¿no? De ese momento del comentario compartido, ¿no? Como la charla que cuando uno... Y a veces también es interesante observar si ese momento, que es el del intercambio, del comentario, a veces, porque a una también le pasa, es un momento de silencio. Y que el silencio no es vacío y no es no tener palabras. A veces no hay palabras para decir lo que se está sintiendo y lo que se está procesando. Y esto también es bueno de habilitar, ¿no? Ese tiempo de silencio que a lo mejor es un tiempo donde hay una conexión interna, donde todavía estoy elaborando, donde estoy procesando. Esto lo relaciona un poco también con los tiempos, con la velocidad, con esta necesidad de nuestras sociedades de que hay que producir, 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 producir y pareciera que pausar es hacer algo improductivo, ¿no? Ustedes como maestras, como maestros también seguramente les sucederá que es, hay que planificar, hay que planificar, hay que hacer, hay que hacer, hay que actividad, hay que corregir, hay que, ¿no? Y estamos todos como Chaplin en tiempos modernos, ¿no? También el momento del contar y el de la escucha es una invitación a detenernos, a la pausa, a estar todos juntos en un tiempo otro, en un espacio distinto, viajando a lugares que nunca conocimos y quizá no conoceremos, a lugares reales o inventados, ¿no? Es una invitación a, como decíamos hoy, a establecer un vínculo, a conectar con las emociones, a estimular procesos cognitivos, a conectar con las historias de la tradición oral, con los cuentos literarios. Y cuando hablamos de narrar, lo mismo sucede con la lectura en voz alta, ¿no? Un poco la idea de esta charla es, porque acerca de los beneficios de la literatura, de la escritura,
ustedes podrían estar dando la charla para nosotras. Es decir, esto no está en juego aquí, sino que nos hemos propuesto echar un poquito más de leña al fueguito para que este fueguito de contar y de escuchar vuelva a estar bien encendido y bien latente, ¿no? Traer luz en estos tiempos en que tal vez una de las emociones que nos atraviesa a todos, grandes, jóvenes, a la niñez y en todos los lugares del mundo, tal vez es el miedo. Entonces les voy a contar un cuento. Me voy a escuchar. Dale. Había una vez un chico que tenía miedo. Mucho miedo tenía ese chico. Le tenía miedo a las personas altas. Las personas altas pellizcan los cachetes para dar besos. Le tenía miedo a las personas bajas. Es que las personas bajas se empujan para pasar. Le tenía miedo a los ruidos. Los ruidos perforan las orejas. Y le tenía miedo a la oscuridad. Es que en la oscuridad florecen los monstruos. Mucho miedo tenía, tanto miedo que la madre lo llevó al doctor. Y el doctor le recetó una cucharada de jarabe todas las noches. Todas las noches una... ¡Ay! Amargo era el jarabe, amargo, y el chico seguía con miedo. El papá pensó que mejor que un jarabe, un reto. Basta de tener miedo, ¿eh? Yo a tu edad no tenía miedo. Terminal, basta, basta de tener miedo. Y el chico seguía con miedo. El tío pensó que mejor que el jarabe o que los retos. Tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo. Y el chico seguía con miedo. Al jarabe, a los retos, a las burlas. La mamá un día lo llevó al parque, él fue para darle el gusto. Se sentaron en un banco y el nene vio que cerquita de la calecita había una persona ni tan alta ni tan baja que con una rama le estaba pegando a un perro. Y el nene le dio una cosa acá, pero se levantó y fue hasta donde estaba esa persona, ni tan alta ni tan baja. Y la persona lo miró, miró al perro, le gritó al chico, le gritó al perro, pero tiró la rama y se fue. Entonces el nene se volvió a donde estaba la mamá y el perrito lo siguió. Y cuando el nene se sentó, el perrito se había echado junto a sus pies. El nene le dijo a la mamá, mami, este perro no es de nadie, pero la mamá ni le contestó. Mami, ¿lo llevamos a casa? No, dijo la mamá. Sí, lo llevamos. Y se lo llevaron. Cuando llegaron a la casa, la mamá lo primero que hizo fue bañarlo al perro porque estaba lleno de tierra. Y el nene pensó que el perro tendría un poco de hambre. Así que buscó en la heladera, había un poco de polenta que había quedado el día anterior, se la comió toda. Encontró un poquito de arroz, se lo comió todo. Encontró todo. El hambre que tenía ese perro. Tanto hambre tenía que se comió todos los pellizcones de cachetes de las personas altas. Se comió todos los empujones de las personas bajas. Se comió todos los ruidos, se comió el jarabe, se comió los retos, se comió las burlas. Y como todavía tenía un poquito de hambre, se metió debajo de la cama del nene y se comió a todos los monstruos de la oscuridad. ¡Oh! Panza llena, corazón contento. El perro durmió una siesta y ese nene ya no tiene miedo, porque ese nene ahora
tiene un perro. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. El, el cuento que les conté se llama Miedo, de Graciela Beatriz Cabal. Antes había un comentario, Silvi, mira, a ver si lo encuentro. Feliciano de 5 años que dijo, me gustó mucho el cuento, fue muy lindo, conocí a los lunitas. Ah, bueno, qué bueno. Así que, bien. Bueno, vamos a dejar entonces ahora, nos quedan los últimos minutos de esta charla para quien quiere preguntar, comentar. Aquí María Cristina Ibarra dice, es tan importante este tiempo de buscar adentro que me hacen acordar a mi niñez cuando me leían y escuchaba la radio un señor que contaba cuentos para toda la familia. Imaginación muy activada. Mi papá dice que yo narro porque él era el narrador en la escuela, entonces que lo heredé. Y entonces me dice que él se hizo narrador en la escuela porque escuchaba de la radio a un narrador que contaba cuentos. Y ahora no me acuerdo, pero contaban los cuentos y me puede repetir él con palabra por palabra lo que decía ese narrador por la radio. Era esa radio capilla de madera, ahí escuchaba los cuentos. Así que miren cuánto, ¿no? Hay Ujú. en el universo de cada uno. Bueno, Bueno, pueden preguntar. Yo les chusmearía mientras tanto, mientras van pensando qué preguntar, que en esto de narrar así en la virtualidad y narrar también en la escuela, y al narrar cuando volvamos a lo presencial también en la escuela, siempre se elige un cuento que elegimos para contar un cuento que nos gusta mucho. Y entonces para compartirlo hay que leerlo, 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 para poder ver las imágenes que ese cuento nos produce, ¿o no, ujú, Laura? ujú. Entonces lo que contamos va a ser la película que se produce en nuestra cabeza y la emoción que aparece en nuestro corazón. Al contar una historia, si nosotros la vemos, el que nos escucha también la va a ver, como este muchachito que escribió que viajó a la luna y conoció a los lunitas hace un rato. Ahí preguntan qué pueden recomendar para nivel secundario. Bueno, hay algo que también es importante. eh, Siempre dependerá del recorrido lector, del grupo que te toque, ¿no? Hay que ver también las experiencias de escucha que han tenido, cuánto contacto con material literario. Es un hábito que se va creando. ¿eh? Seguramente ustedes, además, en función del diseño y demás, deberán responder a ciertos autores o temas o contenidos. Lo más importante, creemos, es que especialmente con secundaria, donde pareciera que hubiera un quiebre, ¿no? En nivel inicial, a los niños y a las niñas se les cuentan muchos cuentos, en primero, segundo y tercer grado todavía un poquito, sí, y luego parece que desapareció la oralidad y la posibilidad de contar un cuento. Entonces, cuando uno vuelve a secundaria y quiere traer la oralidad, eh, parece un cimbronazo, ¿no? Eh, es bueno tal vez para, si son las primeras experiencias y un primer acercamiento a la narración oral, las leyendas urbanas es un buen lugar para empezar a conectar con adolescentes y con secundarias, pero como, digamos, vuelvo a decir lo que dije al principio, dependerá también del recorrido lector. ¿Pueden repetir los títulos? Dicen ahí. Sí, Silvia hoy contó Viaje a la Luna de Marta Salotti y yo conté Miedo de Graciela Beatriz Cabal. Exacto. Acá dice Cecilia, compartiendo este hermoso momento con mi hija Emma y con ustedes, muchas gracias. Mariuxi Zambrano que dice, ¿podrían ayudarme con un tema de un cuento o algún tema relacionado para la adaptación educativa para niños menores de 3 años? Bueno, no entiendo muy bien qué significa adaptación educativa para niños menores de 3 años. Eh,
Por suerte hoy en día hay muchas más publicaciones para primera infancia, ¿no? Pero también para primera infancia no olvidar, no dejar las nanas, los arrullos, los Ujú. juegos de palmas, eh, los conteos, las rondas, cuentos breves con consecuencias repetitivas, ¿no? Acá dice Alicia Cristófaro, es fundamental que les guste a ustedes lo que van a contar. Ana Padovani dice que uno se topa con cuentos que golpean en el plexo, ¿no? Y sí, partimos de ahí, de que si nos gusta, Ujú. seguramente ese gusto también se va a transmitir. Y ahí también me parece importante, seguramente si ustedes se ponen a pensar, cuando se acuerdan de algún docente, ya sea de nivel primario, secundario, que hayan tenido, y lo recuerden con particular cariño, seguramente también tiene que ver con algo de la manera de comunicar que ese docente tenía, ¿no? Y vuelvo a algo que dijimos al principio. eh, la narración como hecho estético y artístico, también como acto de comunicación, por lo tanto el ejercitar nosotras, el practicar la narración, nos vuelve mejores comunicadoras para todo tipo de contenido, para todo tipo de contenido, ¿no? Sí. Atravesar las experiencias de narradoras, ¿no? De contarle cuentos a los alumnos, o lectura expresiva, hace que nuestra comunicación sea más fluida, Ujú. que empezamos a tener un timing interno, ¿no? Y que entonces, no sé, si yo estoy hablando del ciclo del agua, ¿no? Y entonces las gotas del agua se evaporan, ¿y en qué se convierten? ¿No? Por ahí Ujú. recursos que desde la narración nos van a ayudar a mejorar la comunicación en las otras áreas. Y si hacen Hay, memoria, van a recordar. Yo tenía un sí. profesor de historia que nos hacía ver todo lo que contaba y además puedo recordar la pasión con que lo hacía. Y eso genera huella en los alumnos y las alumnas y también es importante, ¿no? Ahora que no tenemos Sí. presencialidad, la voz, la voz tiene un impacto y deja una huella muy profunda. La voz es cuerpo también. Y entonces, cuando contamos, contamos con todo el cuerpo. Si la historia nos gusta, si la vemos, si nos atraviesa, la contamos con todo el cuerpo. Y en este momento en donde la voz es lo que más podemos compartir, más, lo que más nos llega, bueno, contar con ese cuerpo que es la voz es muy conmovedor. Bueno, ahí Hay mandan saludos de la... un matemático que Núñez Cabezón creo que se llama de apellido. Es un matemático y es profesor y que él tiene, si lo buscan, tiene charlas TED, hay varias charlas y habla de esto, de cómo él, para explicar matemática, se vale de los cuentos y explica el poder de las historias, creo que se llama su charla TED. Es increíble lo que pasa en esa charla, es muy lindo y es como las historias atraviesan cualquier disciplina educativa. Bien. Acá, miren, ya nos quedan 2 minutos para terminar de la escuela 4 del distrito octavo de la OEA. Yo voto ahí. Y hace unos años fuimos a narrar, mandan saludos que están disfrutando las narraciones. Piden Está otra vez que digamos escuchando, el nombre de los cuentos, piden, así que vamos a decir otra vez. están desde Múnich escuchando Ah, la charla, Lucas. Viaje a la Luna de Marta Salotti y Miedo de Graciela Beatriz Cabal. Ujú. Bueno, y antes de generar imágenes mentales en el auditorio, estuve muy atenta a tu gesto, el diálogo entre la mamá y el nene, muy bien logrado, dice Silvia Orozco. Bien, nos quedan los últimos segundos, entonces agradecer muchísimo a la Biblioteca del Congreso y a Contacto Ciencia por este espacio, a ustedes que han estado allí, que la sentimos y lo sentimos cerquita, ¿no? Esto que aprendemos todos a compartir, y abrimos con el había una vez, y bueno, habrá que cerrar, ¿no? Y colorín colorado, esta historia se ha terminado. Zapato roto, si mañana vienen, les cuento otro. Voy por un Laura Finger, caminito, voy por el otro, y ¿y cómo bueno, termina? ¿Cómo es ese? voy por un Te pisé. caminito, voy por el otro, mañana paso y te cuento otro.
Bueno, para los que entraron más tarde, yo soy Laura Finger de Verde Violeta Cuentos Yo soy Silvina Mennuti de Verde Violeta Cuentos. y así nos encuentran en las redes, así que, bueno, a su disposición para lo que tengan ganas de consultar. Nuevamente gracias y por ahí nos estaremos encontrando en presencia o a través de estos nuevos modos de comunicación. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.